Ahí está. Hola, muy buenos días. Buenos días, tengan todos ustedes. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Claro que sí, feliz Navidad, feliz nacimiento, porque hoy renacimos a la vida, resucitamos. Yo estaba muerto y resucité, volví a la vida. Qué bendición, ¿no? Cuando uno piensa así, dice, oye, si cuando me muera, me voy a morir como cuando me duermo profundamente y no sé nada del mundo. Y luego despierto y despierto a la vida, ¿no? Qué amor de Dios para darnos ese sueño profundo y decir, espérate, descansa tú ahí, ¿no? Y luego que te dio un cuerpo para resucitar, para resurgir. Wow. Todos los días vemos ese acto de dormir y despertar. Es la resurrección. Ahí está la muerte y la resurrección. El sueño del descanso y la resurrección, el resurgir a la vida. Maravilloso. Bueno, vamos a ver, hoy tenemos con nosotros a Sandrita, que va a estar ella aquí con nosotros coordinando. Nos va a leer la reflexión del día de hoy y posteriormente entraremos al taller del paso número 4. Así que, adelante, Sandrita. Sí, buenos días, compañeros. Buenos días a todos. Y la chequera del Banco de la Fe del 17 de octubre dice así: Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Proverbios 13:13. El santo temor de la palabra de Dios experimenta un notable descuento ahora. Los hombres se consideran más sabios que las palabras del Señor y se sientan para juzgarla. Pero yo no hice así. A causa del temor de Dios, nosotros aceptamos el libro inspirado como infalible y demostramos nuestra estimación por medio de nuestra obediencia. No sentimos terror de la palabra, sino que tenemos un temor filial de ella. No tenemos miedo de sus castigos, porque tenemos temor de sus mandamientos. Este santo temor del mandamiento produce la tranquilidad de la humanidad, que es mucho más dulce que la temeridad del orgullo. Se convierte en una guía de nuestros movimientos, una traba cuando vamos cuesta abajo y un estímulo cuando vamos ascendiendo. Preservados del mal y conducidos a la justicia por nuestras reverencias al mandamiento, adquirimos una quieta conciencia que es una fuente de vino, un sentido de libertad de la responsabilidad, que es como vida de entre los muertos, y una confianza de agradar a Dios, que es el cielo aquí abajo. Los impíos podrán ridiculizar nuestra profunda reverencia por la palabra de Dios. Pero ¿qué importa eso? El premio por nuestro supremo llamamiento es suficiente consuelo para nosotros. La recompensa de la obediencia escarnece las burlas del escarnecedor. Gracias. Bien,
El mandamiento. Mandamiento suena a una ordenanza que se tiene que cumplir obligatoriamente. Sin embargo, los mandamientos de Dios no son obligatorios. Es decir, Dios te invita a que practiques su palabra, pero no te obliga. Nunca te obliga, pero te invita a que practiques su palabra para que tengas larga vida, para que tengas buenas relaciones humanas, para que tengas una buena relación contigo mismo, para que tengas armonía y paz. Por eso los mandamientos de Dios no son gravosos, explica Juan. ¿Por qué no son gravosos? Porque no son pesados. El problema es el prejuicio que tiene el ser humano, que piensa que a fuerzas tiene que cumplir algo, y no es así. Dios habla de progreso espiritual y habla de perfección espiritual, pero también habla de un camino. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Un camino que me lleva a a la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, conocer al Padre significa conocer a Cristo. Conocer a Cristo significa conocer al Padre, porque ambos son como dos gotas de agua, pero son dos seres independientes, pero que están de acuerdo. Ambos expresan amor. Amor, explicaba ayer a una persona, porque me decía, no, yo me aprendí los nombres de Dios. ¿Como cuáles? Shaddai, Shireh, esos no son nombres, son títulos, pero no nombres. Dios tiene un nombre y es el tetragramatron, que dice cuatro letras, consonantes, Y, H, W, H, y no tiene vocales. Por lo tanto, resulta impronunciable. Luego le pusieron vocales. Pero fíjese qué interesante, ¿no? No tomarás el nombre del eterno tu Señor en vano. Tercer mandamiento. No tomar el nombre de Dios en vano. Esto significa, naturalmente, que uno tiene que respetar su nombre. Y si una persona lleva el nombre de Dios en él, como hijo de Dios, como cristiano, pues tiene que comportarse a la altura de ese nombre. Pero, ¿qué significa? Realmente, ¿qué significa el nombre? Los estudiosos del hebreo nos dicen, pues, que esa palabra ye es el principio del ser, lo cual significa que es un ser que permanece. Por eso en la traducción española le pusieron el yo soy en tiempo presente, porque nunca hay pasado en él, ni hay futuro, sino que siempre es presente. Es un eterno presente. Y como eterno es el único que puede dar eternidad, es Dios. En este caso, el Padre y Jesucristo. Los mandamientos fueron hechos y están ahí, pero la propia Escritura dice que nadie puede practicar el mandamiento si no posee el Espíritu de Dios. Entonces,
Dios sabe que nosotros no podemos practicar esos mandamientos a la perfección. Dios sabe que es un proceso y por eso nos ha dado un amparo y un perdón para que nosotros aprendamos a practicar sus mandamientos. Todos sus mandamientos son justicia, son equidad, son justos, son buenos para el ser humano. Pero no está obligado a hacer. Por eso él mismo dijo, he puesto delante de ti dos caminos. El camino de mis mandamientos, que es la vida, y el camino de la desobligación, la irresponsabilidad, que es la muerte. Pero tú decides qué camino vas a tomar. Y yo te digo y te invito a que entres al camino de los mandamientos que te dan la vida. Y lo explica San Juan capítulo 3 versículo 16 cuando nos dice, ¿verdad? Este versículo, sí, que es el centro de la escritura, de toda la escritura. Dice pues, de tal manera amó el Padre Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todas las personas no mueran, sino tengan vida eterna. La eternidad es un regalo que Dios ofrece a los que le obedecen, a los que le siguen. Pero antes necesitamos limpiar nuestras manos para poder obedecer el mandamiento y es un proceso. Si esto yo lo hubiera entendido cuando era adolescente, no hubiera sufrido tanto, queriendo ser perfecto delante de los ojos de Dios y sufrir cuando rompía un mandamiento, pensando que me estaba alejando de Dios y no entendía el proceso que tiene que vivir un cristiano para llegar a ser hijo nacido perfecto de Dios. Estando convencido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará en el día de su venida. Qué palabras más hermosas, porque Dios no te obliga a nada. Eres tú quien toma la enseñanza, eres tú quien toma la doctrina, si tú quieres. No estás obligado. Como le dijo a sus discípulos, si ustedes se quieren ir, ahí está la puerta. Pueden irse también. Pero ellos dijeron, no, te escogemos a ti. Aunque la palabra sea dura, te escogemos a ti. Porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Qué maravilloso es eso, ¿no? Mm, qué rico. No estar obligado a algo, atarte voluntariamente y querer aprender a vivir bajo las reglas del Altísimo, eso es lo maravilloso. Así es que continuemos con el taller del cuarto paso. Adelante. Sí, gracias, Víctor. Compañeros, pues nos quedamos en el párrafo 3. Yo voy a leer el párrafo y necesitamos 3 manitas para participar de 5 minutos, 3 minutitos cada respuesta. Y dice así el párrafo. Si los hombres y las mujeres no se esforzaran por seguir por su seguridad personal ni hicieran ningún esfuerzo para cosechar sus alimentos o construir su albergue, no sobrevivirían. Si no se reprodujeran, la tierra no estaría poblada. Si no existiera el instinto social y si los hombres no les importara la compañía de sus semejantes, la sociedad no existiría. Así, estos deseos de relación sexual, de seguridad mental y emocional y de compañía
son perfectamente justos y necesarios. Ciertamente son dones de Dios. Sin embargo, estos instintos tan necesarios para nuestra existencia nos dominan e insisten en gobernar nuestras vidas. Nuestro deseo sexuales de seguridad mental y emocional y de obtener una posición importante en la sociedad a veces nos tiranizan cuando los deseos naturales del hombre se descoyuntan, les ocasionan graves dificultades. No hay ser humano, por más bueno que sea, exento de esas dificultades. Puede decirse que casi todos los problemas emocionales son casos de instintos mal encausados. Cuando eso sucede, nuestro activo natural, los instintos se convierten en riesgos físicos y mentales. La pregunta número 1 del párrafo 3 dice así para las 3 participaciones, para las 3 manitas de 3 minutitos, dice así: si los hombres y las mujeres no se esforzaran en base a sus instintos naturales, ¿qué pasaría? Somos 19 personas y va la primera manita que es de Josefina. Adelante, José, con tus 3 minutos. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Josefina, miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos AC. Bueno, pues dice aquí en el párrafo, ¿verdad? Que no se sobreviviría. Entonces, estos instintos tienen un propósito, tiene una razón de ser. Son necesidades propias para poder existir más allá de sobrevivir, sino para aprender a vivir en este plano terrenal. Estas necesidades nos permiten, ¿verdad? Es esa parte intuitiva, es como el soplo de vida que está en nosotros y podemos respirar. Esto también está ahí, es parte de, y la parte que le corresponde al individuo, a Josefina, ¿verdad? Es aprender a dominarles, a darles una dirección. En mis fuerzas no lo es, no lo fue ni lo será. Yo necesito la colaboración y la contribución de mi líder, Cristo Jesús, mi Salvador. Con esto comparto. Gracias. Gracias, Josefina. Y en el chat dice que no sobrevivirían. Y por el momento no hay manitas, Víctor. Iríamos a tu conclusión. La pregunta para ti dice así: si los hombres y mujeres no se esforzaran en base a sus instintos naturales, ¿qué pasaría? Bien, bien. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no tuviéramos miedo? Si no tuviéramos ansiedad, si no hubiera deseos en nosotros, ¿qué pasaría si no hubiera dolor?
temperamento. ¿Qué pasaría? En otras palabras, que no existiera el instinto natural. Pues simplemente no podemos vivir. Aquí habla del instinto de conservación, instinto social y el instinto de la sexualidad. No hay instinto material ni instinto mm, emocional. ¿Por qué? Porque el instinto social nos hace mantenernos unidos con otras personas y así formamos familias, aldeas, pueblos, ciudades, países, porque tenemos un instinto gregario. Y el instinto de conservación, en la integridad del instinto, nos hace que construyamos casas, que tengamos intereses de pertenecer a la sociedad, mm, intereses para cultivar, para trabajar y poder ganar el alimento y compartir el alimento, la mesa. Todas esas cosas son naturales del instinto de conservación. El instinto de conservación surge la necesidad natural de comer, de beber, de tener una relación. Todo surge del instinto de la sexualidad, que podríamos decir que es eros, filios, el instinto social, ¿verdad? Eros, filios, y tenemos astorgias, tres, tres amores, ¿verdad? Y aún cuatro. El espiritual, el ágape. Entonces, eh, nosotros, si no tuviéramos esos deseos naturales, no podríamos conservarnos. ¿Cómo vamos a sentir la necesidad de tomar agua o de comer o de tener relaciones humanas o de convivencia con los animalitos? No podríamos. Por eso este instinto natural fue creado para nuestro bienestar, pero se han salido de cauce. El instinto natural se ha salido de cauce y se ha convertido en nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a, a la locura y a la muerte prematura, al suicidio o asesinar a otros. También el instinto desbordado, el instinto sin educación, este instinto que está fuera de sí, produce que lo que vemos en los periódicos, violencia, asesinatos, violaciones, violencia, porque se salen de su control del hombre. Y la forma en que dominan estos instintos al hombre, quitándole la voluntad y la confianza en sí mismo, volviéndose el ser humano en un anarquista, es decir, un rey para sí mismo, donde él pone sus reglas. Eso es un anarquista. Pero nosotros necesitamos dejar de ser anarquistas para volvernos nosotros, convertirnos en buenos gobernantes de nuestra vida, de nuestras vidas. Naturalmente que con nuestro espíritu humano solamente no podemos. Necesitamos de Dios, como dice el tercer paso,
De aquí, de la sinceridad con que practiques este paso, tercer paso, decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios. De la sinceridad con que practiques este paso y la buena voluntad que le apliques al paso día a día, va a depender tu recuperación. Cuando dice ahí, ese es el camino hacia la fe, ¿qué obra? Es como estar en la punta de un trampolín. O te avientas a la piscina o no te avientas a la piscina. O le entras ahí, pero me da miedo la altura y la piscina la veo muy chiquita, le digo, y luego no sé, tirarme enclavado, pues vas a tener que aventarte si quieres salir adelante. Para atrás no hay regreso. Entonces, con todo el miedo que nosotros tengamos, aplicamos un cuarto paso. Sin temor alguno, lo siento, no puedo cumplir ese requisito. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Y tengo miedo de descubrir quién soy, tengo miedo de descubrirles a los demás quién soy. Porque qué vergüenza, ¿verdad? Qué temor, qué miedo. No, no, no. ¿Cómo andar contando mis secretos de otra persona? Si con dificultad los tengo escondidos, ¿cómo se los voy a contar? Pero por fe, por el amor a la recuperación, a limpiar mi vida para que pueda yo avanzar en el tema del compartimiento sano con otras personas. Qué interesante. Definitivamente, sin el instinto, no sería lo que somos ni tendríamos la oportunidad que tenemos para conocer lo que hoy conocemos. Gracias. Gracias, Víctor. Compañeros, voy a leer un parrafito chiquito para que puedan tener la respuesta de la segunda pregunta. Dice así: así, estos deseos de relación sexual, de seguridad mental y emocional y de compañía son perfectamente justos y necesarios, ciertamente son dones de Dios. Sin embargo, estos instintos tan necesarios para nuestra existencia nos dominan e insisten en gobernar nuestra vida. Y la pregunta dice así: ¿por qué los deseos naturales que fluyen del instinto son justos? Y no tengo manitas. A ver, Josefina, gracias. Bueno, mentirosa sería si les dijera que tengo presente el párrafo. Em, Incluso se me ha olvidado la pregunta. ¿Me la puedes repetir, corazón? Sí, mira, ¿quieres que te lea tantito? Para que, mira, Bien, gracias. Sí. de nada, corazón. Así, estos deseos de relación sexual, de seguridad material y emocional y de compañía son perfectamente justos y necesarios. Ciertamente son dones de Dios. Sin embargo, estos instintos tan necesarios para nuestra existencia nos dominan e insisten en gobernar nuestras vidas. Y la pregunta es: ¿por qué los deseos naturales que fluyen del instinto son justos? Ok, ahora sí, muchísimas gracias. Bueno, porque son otorgados, son dados por el que sí sabe que es perfecto, por Dios. Entonces, todo lo que viene de Dios, dice Él, y si Él lo dice es verdad, todo es bueno, es agradable y es perfecto. Entonces, la fuente de vida los da, bueno, pues son buenos.
y hay que agradecerlo. Lo agradezco profundamente, mas no quiere decir que les haya dado buen uso. No, no. La enfermedad es espiritual y dice él que no hay uno bueno. Y si él lo dice es verdad. Gracias. Gracias, Josefina. En el chat dice así, porque son dones de Dios. Y por el momento ya no tenemos participaciones, Víctor. Si gusta, nos vamos directamente a tu conclusión y la pregunta para ti dice así, ¿por qué los deseos naturales que fluyen del instinto son justos? Son justos porque nos protegen. Los deseos naturales que surgen de el instinto un deseo natural es amar y otro deseo es ser amado. Otro deseo natural es comer, es estar seguro. Otro deseo natural es beber para la vida, cubrirnos, protegernos, es un deseo natural. Entonces significa pues que este instinto no vamos a verlo solamente en la parte ingobernable, sino en la parte que me es funcional. Si te golpeas un pie y te duele, pues vas a buscar la forma de curarte, de cuidarte. Entonces, ¿y qué produjo el dolor? El instinto, el instinto. Si ves un peligro, dice que el sabio ve el peligro y ¿qué hace? Huye, huye del peligro. Entonces, el instinto nos protege, el miedo me protege, la ansiedad me ayuda a ser funcional en la vida. Pero la parte donde se ha desbordado el instinto, eso es lo que nos tiraniza, pero no es el instinto lo que nos tiraniza, sino lo que nos hace, el instinto nos tiraniza porque no tiene guianza. Cuando se descoyuntaron estos instintos naturales, formula la pregunta este paso. ¿En qué momento se descoyuntaron? Fíjense, hasta aquí, ¿verdad que no hemos estado hablando de egoísmo? ¿O sí? No. Estamos hablando de la importancia de gobernar el instinto natural. No nos vamos a quitar el egoísmo. Vamos a dominar al instinto. Y si dominamos al instinto, nos vamos a liberar de un defecto de carácter, de un comportamiento negativo. Eso es. Estuve dialogando con una persona y se los comenté. Oye, está bien, mira, yo no te voy a decir que no bebas. Esa es tu situación personal, es tu dinero, es tu salud, es todo eso. Yo no tengo por qué meterme en eso. Pero solamente te digo una cosa. No me gusta que te pongas bélico. Cuando te pongas bélico, yo me voy a ir. Y si te metes en problemas, yo mismo voy a llamar a la policía. ¿Sí? Bueno, ¿y qué creen? Dicen que no hay borracho que coma lumbre. La persona se ha comportado muy bien. Y a la otra vez lo escuché que estaba hablando. Fui con los amigos de allá y estaba tomando allá, pero nada, yo me cansé y dije, no, me voy a ir antes de que me ponga bélico. Se vino, dice, ¿no? Bueno, el instinto, ¿verdad?
Nuestro instinto de social es poderoso en nuestras vidas. ¿Sí? Si alguien no nos dice, para un poco en ese aspecto, y cuando nos dice eso es porque nos quiere, porque no quiere que nos hagamos daño. Tu vida es tu vida y ya eres adulto, tú sabes qué vas a hacer con ella, ¿no? Nada más que no quiero que te metas en problemas. Nada más eso. Así que sí ha estado ahí conservando el asunto, ¿no? Tenemos que aprender a gobernar el instinto. Si no gobernamos el instinto, pues los defectos de carácter, que son patrones de conductas aprendidos, y así como lo aprendimos, podemos desaprender para poder dominar al instinto. Y aquí el cuarto paso nos está enseñando que los deseos fluyen, dice, los deseos naturales, está diciendo. ¿Cuáles son los deseos naturales? La lujuria no es un deseo natural. La lujuria es es una concupiscencia, es un deseo desmedido. Ya no es natural eso. ¿Sí? La persona que codicia tiene un deseo desmedido al grado de robar. Entonces, la persona bueno, que come excesivamente, tiene un deseo excesivo. Entonces, ¿por qué no puede detenerse? Porque no se comprende y no sabe cómo gobernarse, cómo dominarse. Pero estamos aprendiendo, por eso estamos aquí. Así que los deseos naturales son dones de Dios para nuestro beneficio, para nuestro bienestar. No es malo. El problema son los excesos. Gracias. Gracias, Víctor. Y voy a leer un parrafito para poder responder la pregunta número 3. Dice, estos instintos tan necesarios para nuestra existencia nos dominan e insisten en gobernar nuestras vidas. Y la pregunta dice así, ¿por qué estos instintos naturales se convierten en un riesgo para nuestras vidas? No tengo manitas, no hay participaciones, compañeros. Ayude. Ah, Josefina, es tu turno. Muchas gracias. Gracias, princesa, igualmente. Bueno, pues es que recordemos que dependiendo de la comunidad a la que pertenezcamos, ¿verdad? En mi caso, Alcohólicos Anónimos, pues se entiende que el alcohol es un detonante, o sea, no es la raíz del problema. Este, la enfermedad radica en lo más profundo del ser humano y su manifestación se da en la mente, en un conjunto de creencias, una manera de pensar. Entonces, y esta enfermedad pues se viene predispuesto. Dicen que al que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, yéndonos a la historia, pues se entiende y comprende que la enfermedad espiritual está relacionada con en la existencia en el plano terrenal de Dios, pero más allá de Dios es qué relación tú, ser humano, tú, Josefina, tienes con esa deidad, con Dios. Y dependiendo esa relación, ¿verdad? Entonces, estos instintos me dominaban porque yo no tenía una relación con el que tiene el poder y tiene la disposición de otorgar de esa autoridad, de ese poder, para que yo, ¿verdad? Si quiero en verdad, si estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, aprender
a desaprender esa manera de pensar, que no haya reserva. Es un resetear, es un vaciar, pues es morir a una manera de ser autodestructiva y dañina para la humanidad entera, porque a todos afecta, ya sea en positivo o en negativo, todo, más allá de que lo diga, más allá de que lo haga. La mente aunada con la lengua es muy poderosa. Entonces es eso, era una endeble emocional, con un cuerpo de adulto, pero actitudes de una linda bebé. Con esto comparto, gracias. Gracias, Josefina. Y en el chat dice así, porque se salen de control, porque nos dominan e insisten en gobernar nuestra vida. Y la conclusión, la pregunta para ti es esta, Víctor. ¿Por qué este instinto natural se convierte en un riesgo para nuestras vidas? Veamos, ¿por qué el instinto natural se convierte en un riesgo para nuestras vidas? Por, por los deseos desmedidos. Cuando nosotros nacimos con los instintos y con un amor propio. Pero a medida que fuimos creciendo, se desarrolló en nosotros las emociones, sentimientos, eso era natural, pero no teníamos la capacidad para razonar y dominar al instinto. El instinto estaba tomando decisiones por nosotros. Desde niños, desde que alguien se acercaba y todo, por instinto sonreíamos. Cuando escuchábamos una voz agradable, nos emocionábamos, movíamos los piecitos, las manitas, ¿verdad? Éramos atractivos para los adultos y los adultos nos veían con delicadeza y cariño. Algunos, otros no. El aprendizaje que tuvimos de los padres y del medio social, el primer medio social que nos desenvolvimos, la familia, fue marcando nuestro camino. Y éramos la expresión del instinto natural en búsqueda del placer, es egoísmo. ¿Sí? El instinto tiende a formar actos egoístas. Por eso necesitábamos de tener un equilibrio para poder doblegar al instinto, dominar con el espíritu al instinto natural que el apóstol Pablo le llamaba la carne. Crecer en el espíritu es crecer en dominio propio. El dominio propio es un fruto del espíritu. El dominio propio es un fruto del espíritu de Dios en nuestras vidas. Así es que teníamos que aprender a desaprender lo que mal habíamos aprendido. Y en este caso, ¿verdad? De esa manera, el, el placer deformado que la emoción y el instinto nos dieron, ¿verdad? Como teníamos necesidad de ser amados y no sabíamos amar. Teníamos la necesidad de ser amados. Así que nos íbamos con quien nos diera un poco de cariño, con quien nos diera atención. Como niños, jugamos con un niño y eso, y él quiere estar con nosotros.
¿Por qué? Porque tiene la necesidad de ser amado. Fíjense, un niño que es abandonado, un niño que es abandonado, que aunque estén los padres ahí, pero cada quien no está en la cocina, otro está viendo televisión y el niño aparentemente está jugando por allá, pero él necesita de atención. Cuando se cansa de jugar, dice, oye papá, no, ahorita no me molestes, ve para allá. Mamá, pero estoy haciendo comida, ve a jugar. El niño no encuentra la atención. Entonces, ¿qué pasa? De pronto el niño agarra su crayón y empieza a rayar ahí en la pared. Empieza a hacer un dibujo él ahí como Picasso. Lo nota el papá y le grita, hey, ¿cómo estás haciendo eso? Mira que ya ganó el niño. ¿Cómo que ganó? Es una caricia que él necesitaba. La atención de papá ya la había logrado. ¿A través de qué? De un acto de rebelión. Sin darse cuenta, fue instintivo, pero eso atrajo la atención de papá y la atención de mamá. Entonces, logró lo que él necesitaba: atención, amor. Cuando un niño aprende a través de las caricias negativas el acto de sentirse amado, entonces a través de la rebelión, él está buscando que le amen, está buscando que tengan atención en él. De esa manera, el instinto se va desbocando y no se da cuenta que está buscando amor a través de caricias negativas. No son caricias positivas, son caricias negativas. Entonces, pues, es así como se va el instinto, va aprendiendo, ¿verdad?, a buscar la necesidad básica del niño. ¿Qué es la necesidad básica del niño? Ser amado y aprender a amar. Eso es una necesidad básica del bebé. Y si no le enseñamos a amar y a comportarse, entonces el instinto se va a salir de su curso. Y el deseo desmedido va a estar en él. Por eso, pues, se convierten en un riesgo para nuestras vidas. Un niño, por sentirse abandonado, por juzgar que lo han abandonado y que no lo quieren, puede llegar al mismo suicidio. Por eso es importante desarrollar el amor en los niños, ayudarlos a desarrollar el amor y a ayudarles para que aprendan a gobernar sus emociones y a escribir en ellos un camino diferente. Pero bueno, ya no somos niños, somos adultos y hemos despertado a la mitad de la película donde nuestros instintos, vaya, el instinto natural, parte del instinto natural, se ha deformado en deseos desmedidos que producen todos esos malos comportamientos que tienen las personas, que son síntomas de su enfermedad espiritual, una carencia de dominio de instinto natural. Gracias. Gracias, Víctor. Y les voy a leer un parrafito pequeño para poder entenderlo y tener la respuesta. Y dice así, dice, nuestros deseos sexuales de seguridad mental y emocional y de obtener una posición importante en la sociedad a veces nos tiranizan cuando los deseos naturales del hombre se descoyuntan, les ocasionan graves dificultades. Bueno, hasta ahí. Y luego dice, no hay ser humano, por más bueno que sea, extenso de estas dificultades. Y la pregunta dice así, ¿quiénes están exentos de este instinto que tiraniza? Adelante, Josefina.
Gracias, princesa. Si la enfermedad es espiritual y se entiende que es una ruptura de una relación de amor auténtico y genuino, entonces, siendo un enfermo espiritual, ¿verdad? O sea, separado de Dios y con el conocimiento de quién es Dios. No mucho, ¿eh? Sigo siendo simple e incrédula, dice él, pero hoy poquitito menos simple, poquitito menos incrédula. Dice que no hay uno bueno. Entonces, si él lo dice, yo sinceramente no quiero meter las patas entre los caballos. Si lo dice, es una verdad, independientemente si lo entiendo, si lo comprendo, si me llega pensamientos de que voy a investigar, voy a hacer unas estadísticas, lo que sea. Si él lo dice, es verdad. Entonces la respuesta es cero. No hay, no hay. Gracias. Gracias, Josefina. Y en el chat dice así, ningún ser humano. Y no tenemos participación. Y la pregunta para ti sería esta, Víctor. ¿Quiénes están exentos de este instinto que tiraniza? ¿Quiénes están exentos de la tiranía de los instintos naturales? Nadie. Todos de alguna manera u otra tenemos una parte ingobernable. Todos. Sin embargo, hemos aprendido a dominar ciertos aspectos de nuestras vidas. La práctica de este paso, esta comprensión que nos está dando el paso de recuperación, es para que lleguemos a no tener miedo y a darnos cuenta que somos tan humanos como cualquier otro humano. Y eso es misericordia. Este conocimiento libera, porque cuando no conoces, sientes que estas acciones son tan malas en nosotros que la culpa, el miedo y la vergüenza se apoderan de nuestras vidas. El rencor, el odio, el resentimiento, no solamente hacia nosotros mismos, sino a otros seres humanos. La impotencia de no poder lograr lo que se desea, lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, todos tenemos esa parte ingobernable, pero ¿por qué? Bíblicamente es porque hemos nacido bajo la familia de la muerte, es decir, hemos nacido bajo la sentencia de muerte. Y por eso Dios dio un plan para salvar nuestras vidas, para que nosotros saliéramos de la muerte y tuviéramos vida. Y así nosotros pudiéramos tener el poder, la sabiduría para gobernarnos, para dominarnos. Pues nos habla de un enemigo invisible que está en los aires. ¿Y cuáles son esos enemigos? ¿Y cuáles son esos dardos que él avienta? Pues son pensamientos, actitudes, para, para que en nosotros fluya un deseo perverso, ¿verdad? Entonces, tú puedes estar a gusto sentado en tu casa, pero ¡pum! De pronto te brota un deseo sexual y unas ganas, y si no te gobiernas y si no dominas, pues vas a terminar o en una masturbación
o viendo pornografía, o viendo, ¿verdad?, con quién tener una relación. Muchas veces a los padres jóvenes les he comentado lo siguiente: debes de tener cuidado contigo mismo. Cuando tú tengas a tu hija o a tu hijo, bebé, contigo, y tú los tengas entre tus piernas y estés jugando, cuando tú sientas un deseo sexual, en ese momento y no en otro momento, dile, agarra al bebé suavemente y dile, mi amor, bájate un momento, ahorita vengo, sí, y aléjate, aléjate, porque si tú no gobiernas ese instinto, puedes caer en tocar a tu hijo, a tu hija inadecuadamente. Y si eso se hace un hábito, vas a cometer un error donde vas a lastimar a una persona y te vas a lastimar a ti por toda la vida. Entonces, para no caer en eso, tienes que entender que eres un ser sexuado. Y no es que seas perverso y no es que seas malvado. No, 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 no. Son deseos naturales del cuerpo, pero que necesitas frenar. No puedes jugar con eso. Es como jugar con fuego. ¿Sí? Entonces, si tú no quieres hacerle daño, pues entonces apártate. Decía alguien, yo llegaba borracho y drogado a la casa, pero me quedaba en el carro, porque tenía miedo. ¿Miedo a qué? A hacer daño sexualmente a mi familia. Mejor me quedaba dormido en el carro, decía aquel hombre. En su impotencia, reconocía su impotencia, reconocía que había deseos perversos en él, pero que no sabía cómo dominarlos. Eso sucede, ¿verdad? Con nosotros, cuando no sabemos dominar estos deseos, podemos dañar gravemente nuestras vidas y la vida de otras personas. Bien, ¿quiénes, pues, son exentos de estos deseos? Nadie. Cuando el deseo es desmedido, es destructivo. Gracias. Gracias, Víctor. Y les voy a leer este parrafito, dice, puede decirse que casi todos los problemas emocionales son casos de instintos mal encausados. Y la pregunta dice así, ¿quién produce realmente la ingobernabilidad emocional? Y no hay manitas en el chat. Marla, gracias. Es que esta pregunta se me hizo tan interesante ahorita que la estaba leyendo, porque es lo que siempre Víctor nos está diciendo, ¿verdad? Dice, ¿quién produce realmente la ingobernabilidad emocional? Y aquí lo dice el cuarto paso. Dice que el instinto mal encausado es lo que produce la enfermedad y eso, Víctor, desde que yo llegué a este grupo lo he escuchado. Aquí la respuesta debería de ser, ¿quién produce realmente la ingobernabilidad emocional? Debería de decir el egoísmo, porque eso es lo que dice el Grover en las leyes, que nuestro problema emocional pues viene del egoísmo. Y miren, aquí el cuarto paso dice que no es el egoísmo, aquí está diciendo que es el instinto mal encausado. Y me sorprende encontrar esta respuesta aquí en la literatura que dejó Bill W. Me sorprende porque soy honesta, yo cuando escuché la primera vez
este resumen de Víctor que decía que el problema era el instinto mal encausado, nuestra forma de pensar, y yo decía, ay, él está cambiándole la historia a Grover, y no me gustaba porque yo estaba acostumbrada a oír que la enfermedad venía simplemente que teníamos que eliminar el egoísmo. Entonces, hoy me doy cuenta que Bill pensaba lo mismo que nos está diciendo todo el tiempo nuestro compañero Víctor. Es aprender a gobernar este instinto natural, que es natural, que viene de Dios, nos lo puso en nosotros, pero simplemente hay que aprender a dominarlo, a controlarlo. Y bueno, me encantó esta pregunta. Gracias, Sandra, por dejarme compartir. Gracias, gracias a ti, Marla. Y en el chat dice, instintos mal encausados. Y la tercera participación es para ti, Josefina. Muchas gracias. Bueno, la enfermedad es espiritual. Eso significa que el individuo, el ser humano, Josefina, no tiene amor, porque el amor es infalible, poderoso. Entonces, al no tener amor, ¿verdad? Quiere decir que está el soplo de vida porque está respirando, pero no necesariamente que habita el espíritu de Dios, el espíritu de amor. Por lo tanto, está dejando ser una linda marioneta, un títere, por ese instinto, que si bien es cierto, ya se trae la tendencia de generación en generación, también es cierto que al llegar, llegó dotada con todo lo que necesitaba. Y pues sería muy fácil, ¿verdad? Apuntar para afuera. Es que mi papá, es que mi mamá, es que aquí, es que allá. Sin embargo, me encanta la conciencia que he ido adquiriendo solo porque Dios es bueno, misericordioso. Esta es una enfermedad universal. Por lo tanto, parándome responsablemente, ¿verdad? Eh, Se es dominada por esos instintos que tienen propósito, como resultado de una mala gestión, como producto de esos pensamientos fuera de juicio, fuera de Dios, fuera del amor. Y evidentemente, ¿verdad? Como resultado, 7 defectos de carácter, o si prefieres, pecados. Lo interesante de esto es que este cuarto paso tiene el propósito de que conozca lo que yo no soy. Sin embargo, me tiene encadenada, pero aún mejor, puedo ser liberada. Hay uno que tiene el poder, Dios. Ojalá y le encuentres. O sea que a buscarle, porque si no, la casa gana. Gracias. Víctor, la pregunta para ti, para tu conclusión es esta. ¿Quién produce realmente la ingobernabilidad emocional? Me parece que tienes tu micrófono cerrado. Y la pregunta Perdón. para ti, Sí. Mira, el origen realmente son los deseos que provienen de forma natural en nosotros.
Pero el deseo se convierte en una emoción. Si nosotros no detenemos el pensamiento, ese deseo, esa emoción, si no detenemos ese pensamiento y le damos una salida adecuada, se va a convertir en un acto, en un deseo excesivo, en una concupiscencia, un deseo excesivo. Y va a dar luz el pecado, la transgresión a la ley de Dios. Entonces, pero si nosotros ese deseo lo encauzamos adecuadamente, lo gestionamos adecuadamente, va a dar a luz el amor. Entonces, de nosotros depende que tengamos actos egoístas o actos amorosos. De nuestro dominio personal, de nuestra gestión emocional, depende de que nosotros nos resintamos positivamente o nos resintamos negativamente. De nosotros depende. Y es pues en este sentir de las cosas que nosotros estamos aprendiendo a desarrollar dominio propio, porque es la promesa de este programa, el primer paso. El primer paso es la meta. Fíjense ustedes, el primer paso es la meta. ¿Por qué? Dice, admitimos que éramos impotentes, o sea, carecíamos de poder, de dominio propio. Éramos impotentes, no tenía poder, no tenía poder. Y mi vida era ingobernable, no podía dominarla, no podía guiarla adecuadamente. Entonces, ahí dice en tiempo pasado, pero es lo que quiero lograr en el futuro. ¿Qué quiero lograr? Poder para gobernar mi vida, poder para gobernar mi instinto natural, poder para darle una salida al deseo correcta. Una persona que sufre de la ira, ¿por qué sufre de la ira? Porque ha aprendido a responder de esa manera ante las necesidades que él tiene. La ira ha sido como una respuesta de defensa o de obligar a otro a que me dé lo que yo quiero. La ira. Entonces, en la ira no hay nada bueno. Pero ¿cómo llegamos a la ira? Empezamos con un pequeño malestar. Y el deseo nos va moviendo dentro de ese malestar. Pero ese malestar va creciendo y nuestro deseo va aumentando. Y como queremos obtenerlo a toda costa, lo que queremos, quiero que me obedezcas. Quiero que hagas lo que yo te digo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que estoy buscando el control, la manipulación a través de la ira. A través de la ira llamo la atención. Lo mismo que la depresión. Una ira congelada, la depresión. Entonces, podemos entender con estas cosas de que el mal manejo del deseo, porque el instinto ya está ahí, pero el deseo que fluye por el instinto natural, léanlo, ahí está en ese párrafo. Ahí dice, mire, el deseo que fluye por el instinto natural. ¿Cuál deseo? Pues el deseo de tener. ¿Y qué quieres tener? Quieres tener un placer. ¿Pero el placer de qué? Pues
El placer de poseer algo, dinero, poder, prestigio, sexo, deseo. Y cuando la persona no tiene el dominio de ese deseo, entonces ese deseo se transforma en un deseo desmedido, o sea, no tenemos control. Y caemos en placeres, en placeres que después nos producen malestares, como el hombre que codicia a su vecina y que llegue el momento en que tienen una relación. ¿Qué lo llevó ahí? Su deseo. Su deseo. ¿Y por qué? ¿De dónde nació ese deseo? Bueno, primero era un deseo natural, porque su vecina es atractiva, o por lo menos le atraía. Pero él empezó a observarla por la ventana, cuando pasaba, y se volvió una obsesión. Y empezó a intentar acercarse a la persona. Y se acercó. Y llegado el momento, ambos llegaron a tener el mismo deseo y cometieron un adulterio. Rompieron una ley espiritual por un deseo desmedido que ellos mismos alimentaron, por no gobernarlo, por no dominarlo, por no poner la moral, como decir, no, yo no debo de pensar en esa persona, yo debo de alejarme, no, no la quiero ver, ¿verdad? No, no, no. Entonces, no tuvo dominio y llegó a ser un deseo desmedido que lo condujo a quebrantar la ley de Dios. Pecado, o bien un comportamiento negativo que luego se convierte en ¿qué? En un resentimiento. ¿Y el resentimiento en qué se convierte? En una memoria de reacción por el placer deformado que adquirió en aquel momento. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Va a seguir buscando eso con un deseo desmedido. Es la cuestión esa, ¿no? Ahí está la ingobernabilidad. Entonces, el punto aquí es, necesitamos aprender a controlar el deseo. Necesitamos aprender a controlar el deseo para gestionarlo de manera adecuada. ¿Cómo lo gestiono de manera adecuada? Ok, sí, está muy bonita la vecina, etcétera, sí, pero no, punto. Prefiero estar con mi esposa, ¿no? Sí, porque lo que veo en la vecina lo puedo ver en mi esposa, porque en mí el ver a la vecina es una ilusión y no puedo alimentar esa ilusión. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser fiel a mi esposa, porque la amo y no quiero lastimarla. Tampoco quiero lastimarme yo, ni lastimar a esa persona, ni lastimar a su esposo, ni que tengamos problemas por eso. No, 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 yo no quiero eso. Mejor me voy allá con mi esposa y la abrazo y le digo, es lo otro, etcétera, ¿no? Pero tampoco voy a estar pensando en la vecina. Entonces, cuando gestionamos las emociones, es una lucha interior. Cuando gestionamos la emoción, hacemos actos de amor. Cuando la gestionamos adecuadamente, es un acto de amor. Sacrifico mi deseo personal por amor a mi esposa, a mi familia, a mí mismo, a Dios. Y digo no a ese deseo. Entonces gestionamos adecuadamente la emoción y hacemos un acto ¿qué? Amoroso. Pero si no gestionamos, hacemos un acto ¿qué? Egoísta y destructivo. Entonces, ¿en dónde está? ¿En manos de quién está? ¿En que seas egoísta o no?
está en manos nuestras. Por eso dice, hemos torcido nuestras mentes hacia una forma de pensar destructiva. Primer paso de Neuróticos Anónimos. Gracias. Gracias, Víctor. Pues solo falta una pregunta, pero ya nos pasamos 20 minutos. Pues nos vamos a la segunda hora, o no sé qué me sugieras si hacer la última pregunta, ya pasamos 20 minutos. Hay que hacer la última pregunta, ¿sale? Sale. Dice así, Pues ya el parrafito. estamos pasados ya aquí. Muy bien, el parrafito para contestar la pregunta dice así. Cuando eso sucede, nuestro activo natural, los instintos se convierten en riesgos físicos y mentales. Y la pregunta dice así, ¿qué sucede con nuestro activo natural? ¿Qué sucede con nuestro activo natural? Y aquí yo tengo la respuesta que dice, los instintos se convierten en riesgos físicos y mentales. Josefina, es tu turno. 3 minutitos. Muchas gracias, princesa. Bueno, ay, ahorita que escuché la palabra activo, no le encontré relación con este cuarto paso. Sin embargo, recordé en mi vida pasada, yo tengo la tendencia a ser muy numérica. Entonces, activo, si me voy a aquellos tiempos de prepa, recuerdo, ¿verdad? Que activo es algo que te lleva a generar abundancia, ¿sí? Bien administrado te lleva a la riqueza. Y en este caso, ¿verdad? Pues bien administrado te lleva a la riqueza espiritual. Eso que no se compra. Aunque tengas todo lo material que exista y seas el más rico a nivel mundial, no se compra. Por otro lado, aquellos que somos archirrecontrabillonarios y que tenemos esta riqueza espiritual, tampoco tenemos la facultad para transferir. No es como el dinero. Si tú tienes cuenta, yo tengo cuenta, yo te puedo transferir y tú tendrás. No se transfiere. Únicamente se puede compartir la experiencia, esperando dar fortaleza y esperanza. Es decir, si yo puedo, si nosotros hemos podido y tú quieres lo que nosotros tenemos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario, solamente entonces transitar 12 pasos de recuperación. Y pues se está refiriendo a al instinto de supervivencia, donde hay que gestionar, ¿verdad? Hay que saberlo manejar. Por otra parte, aprovechando el tiempo, un factor muy importante desde mi experiencia no solamente es aceptar el problema del alcohol y la ingobernabilidad en cuanto a las impotencias. También es muy importante aceptar la enfermedad mental. Eres una enferma mental. Suena muy grotesco y muy feo, loca, demente, pero es tu verdad. Y ahí va el ingrediente básico, esencial, y es el primer intento de confiar en algo que no se ve. Sin embargo, cada que te duermes y despiertas a un nuevo día, sabes que ahí está, y es Dios. Y de ahí para el real. Agradezco profundamente la oportunidad. Les deseo un extraordinario, maravilloso día y sigamos viniendo. Gracias a nuestro expositor extraordinario, te amo, brother. Con esto comparto. Gracias, Josefina. Y la pregunta para ti dice así, Víctor. ¿Qué sucede con nuestro activo natural? Bien. Me gusta mucho lo que
nos escribe Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, porque de ahí toma Bill W. que a través del instinto fluye el deseo natural. ¿Qué escribe Sigmund Freud? En su teoría, la mente muerta o inerte, ¿verdad? Habla acerca de que el deseo es la energía que mueve todo nuestro ser. Un cerebro sin deseo está muerto. Ese es nuestro activo natural, el deseo, que fluye a través de las mangueras del instinto. Entonces, necesitamos gobernar el deseo. Y para poder gobernar al instinto. ¿Saben? Cuando uno entrena eh, con tenis, pero tú no tienes a nadie, pero no es con quién jugar, pero tienes allá un botador de pelotas. Entonces, en el botador de pelotas lo programas y te va a estar lanzando una pelota a la derecha, a la izquierda, al centro. Piensa que cada pelota es un deseo. Sí. Y cuando tú tienes tu raqueta y le pegas a una y a veces la otra, y ahí estás entrenándote, pero de pronto, ¡pum!, se te pasa una que no controlas. Ese deseo que no controlas es un error. Cuando nosotros no controlamos el deseo, el instinto lo pervierte, lo convierte en placer porque no razona. No razona, no piensa. El instinto es una energía, es una fuerza. Él no tiene poder para gobernarme, pero nosotros sí tenemos el poder para gobernar al instinto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entender mis deseos naturales. ¿Sí? Porque te molestas, porque te enojas, porque te fastidias, porque quieres controlar, porque quieres manipular, porque te sientes adicta a una persona o porque eres adicto al sexo, porque de esa manera aprendiste a ser amado. Por eso. ¿Y tú crees que es la persona? No, es una obsesión. No es la persona, eres tú. Un deseo mal encausado. Y no entiendes la esencia de tu codependencia. Y piensas que tu codependencia es la enfermedad. Y no es cierto. Es un deseo mal encausado que inició en tu infancia, en tu adolescencia, en tu falta de atención, en la falta de amor que tuviste. Cuando paso, una perrita pu por ahí y la paso y siempre está solita, pero tiene el mal del TOC. ¿Qué es el mal del TOC en el perrito? Es, empiezan a dar vueltas así fuerte, 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 fuerte. Ella ladra y da vueltas fuerte, fuerte, fuerte y se golpea contra la pared, ¿sí? Contra el cerco. Y a muchas personas pueden parecer curiosa, pero no. Ella tiene un problema por falta de atención. Es lo que tiene esa perrita. ¿Saben ustedes que así llegó mi perrito cuando me lo regalaron? Eso hacía. Daba vueltas, vueltas y se golpeaba contra la puerta y eso. Entonces pedí ayuda al psicólogo de los perros, ¿no? Y ya me dijo, no, dice, es un tip que tienen por falta de atención, por déficit de atención.
¿Y qué hago? No, pues no le hagas caso. Sí. Ni te rías, no le hagas caso. Pero pues yo lo veía así y lo que hacía era detenerlo y acariciarlo. Aunque él me dijo que no le hiciera caso, pero yo lo detenía y lo acariciaba. Ya, ya, mi niño, ya, ya, ya. Y así se le quitó, ahora ya no lo hace. Otra situación de déficit de atención del perrito era que en cuanto yo me desaparecía de su vista, empezaba a aullar. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Con estos ejemplos. Todos necesitamos amor y todos necesitamos atención. Y los deseos desmedidos en la codependencia no son más que un déficit de atención. Y si no se corrige, porque sí se puede corregir la codependencia, es curable. Sí se puede corregir la persona, pero necesita comprender la raíz de su problema, cómo llegó a ese punto, porque no nació así. ¿Cómo llegó a ese punto? Es, es, es una mente infantil en ella, una ilusión, es una, en esa persona es un ideal que no puede alcanzar. Y nunca lo va a alcanzar, porque es su mente infantil, su parte infantil defectuosa, su forma, su juicio infantil defectuoso, lo que está haciendo que esa persona esté haciendo ese acto o esté en búsqueda de eso. Y para eso hay que corregir los pensamientos, las ideas y explicarle cuál es el fenómeno que está sucediendo en ella para que corrija sus emociones y sus patrones de conducta. Bueno, hay que realizar una desintoxicación mental. La enfermedad es espiritual. ¿Y qué es la enfermedad espiritual? Es la enfermedad de los pensamientos. ¿Sí? Los pensamientos incorrectos nos enferman. Los pensamientos que corregimos sanan nuestras vidas. Bueno, hasta aquí dejamos esto de cambio de juicios y actitudes y damos gracias a Dios por haber estado acá con nosotros y vamos a pasar a lo que sigue. Y para esto voy a cerrar aquí la grabación.